iglesia. ¿Quién no ha pasado por un problema, por un periodo de eso, verdad? Realmente es algo bastante común y como digo, no se habla de esto, pero debemos hablar de esto, porque inclusive la misma palabra registra casos así. Y, y debemos tratar estos temas para que realmente podamos solucionarlo, ¿verdad? Y como dije, es un tema bastante común que pasa en la iglesia con los creyentes. Eh, Curiosamente, para tratar este tema vamos a tratar algunos pasajes de los cuales trató José el miércoles pasado, el mismo libro, algunos pasajes. Pero el enfoque es otro. O sea, el enfoque no de lo que el hermano habló, sino el enfoque de lo que vamos a hablar hoy. Y entonces vamos a hablar sobre entonces el desánimo espiritual, ¿no? Eh, ¿Cuándo surge este desánimo? ¿Qué viene a ser este desánimo, digamos así, en la vida del creyente? Primero que nada, podemos decir que el desánimo es una pérdida de confianza, ¿verdad? Surge generalmente cuando cosas que esperábamos o deseábamos obtener o hacer no sucedieron. Hay muchas causas para este tipo de cosas. Teníamos a veces expectativa de hacer algo, teníamos expectativa de obtener alguna cosa y eso no llega a nuestras vidas. Entonces, qué es lo que viene? Desánimo. Y la persona comienza a desanimarse. Este desánimo no viene de un día para el otro. Nadie está bien hoy y mañana cayó en desánimo. Esto es algo progresivo, gradual, y va tomando cuenta de la vida de la persona. Y muchas veces hay personas que no se dan cuenta de esto. Y cuando quieren acordar, el agua, dígase, con las inundaciones, les llegó al cuello. Entonces, como decíamos, el desánimo es una pérdida de confianza. Hay una pérdida de confianza. Y tiene causas variadas, como por ejemplo el hecho de estar fatigado de haber hecho algo, trabajar duro por una cosa que quería hacer o que quería lograr, agotar las energías intentando hacer esas cosas y no lograr nada, no ver el final de eso. Otra causa puede ser la frustración, intentar que las cosas funcionen de alguna manera y no ver resultados. Eso también trae desánimo. Otra cosa que trae desánimo es el miedo, el temor. Desean algo, quieren hacer algo, pero el miedo, el temor, tal vez al fracaso o a muchas cosas, frena esa actitud. Y después, propiamente dicho, el fracaso. Cuando las cosas los intentamos hacer, nos largamos y las cosas salen mal. Esa otra causa de desánimo en la palabra. Pasó esto con el pueblo de Israel. Miren lo que nos relata, por ejemplo, Nehemías 4:10. Cuando estaba el pueblo de Judá allí construyendo el muro, ¿verdad? Y dice la palabra en Nehemías 4:10, dice, entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan para sacar son demasiados. Jamás, dice, podremos construir la muralla por nuestra cuenta.
Había desánimo ahí. Jamás vamos a poder construir la muralla por nuestra cuenta. Dice, los escombros son demasiados. Diciendo, los problemas son muchos. No podemos superar esto. Nunca lo vamos a poder hacer. Nunca lo vamos a poder lograr. ¿No ha pasado esto por la cabeza de nosotros alguna vez en la vida con alguna cosa? ¿Verdad que sí? Es muy difícil que este tipo de cosas no haya pasado en alguna ocasión en nuestra vida. Porque nadie está animado todo el tiempo, nadie está con la capacidad, digamos, todo el tiempo de hacer las cosas con energía. Eso no es así. Sabemos que no es así. En alguna oportunidad siempre tendemos a tener un bajón, ¿verdad? Sobre algo. ¿Y cuál sería la causa fundamental de un desánimo espiritual? Nosotros podemos, como dije, tener varias causas de las que ya hablamos para tener ese desánimo, ¿verdad? Fracaso, miedo, frustración, fatiga. Pero cuando estamos en el camino del Señor y en la iglesia del Señor, no es solamente eso lo que entra a tallar en nuestra vida. En realidad, hay causas ocultas y específicamente una, que es la principal. Nosotros estamos metidos en medio de una guerra, en medio de una batalla. Y el enemigo de Dios, el principal enemigo de Dios, que también es nuestro principal enemigo, porque nos odia, porque somos la imagen y semejanza del Creador, Satanás, también nos ataca a través del desánimo. En realidad, intentando colocar muchas veces en nuestra vida y en nuestra mente pensamientos, sentimientos y cosas que son opuestas a la fe y a la esperanza. ¿Cómo se puede destruir un cristiano? Destruyendo su fe. Es el talón de Aquiles. ¿Puede un cristiano perder la fe? Sí, puede perder la fe. Y Satanás sabe de eso. Y ataca por ahí. Miren la definición de fe. Y vamos a ver. Dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Pero muchas veces falla esa certeza y falla esa esperanza. ¿Falla porque Dios falla? No, falla porque nosotros fallamos. Porque hay una brecha en nuestra vida donde el diablo empieza a trabajar, el enemigo empieza a trabajar. Y nosotros nos vamos debilitando. Y no vemos resultados y vamos sufriendo reveses en lugar de experimentar avances, ¿verdad? En aquellas cosas que nos proponemos. Y estas cosas pueden darnos una sensación de infelicidad, de fracaso, de tristeza. Pero la palabra de Dios nos dice que tengamos fe cuando no vemos las cosas que esperamos. Y ahí nosotros tenemos que recurrir al autor de la fe, que es Dios. ¿Quién nos da la fe? Dios. Sentimos a veces que nuestra fe se debilita. Bueno, vamos a Dios. ¿Cómo vamos a Dios? En oración. Porque hemos hablado que Dios es una persona. Y si no oramos en nuestra vida, no tenemos una relación con esa persona. Yo puedo leerme la Biblia 500 veces
Si yo no hablo con Dios, yo no tengo una relación con Dios. Hay gente en el mundo y eruditos que no son ni cerca de creyentes y se conocen la Biblia de tapa a tapa. Es así, algunos hasta de memoria la saben y no son creyentes. Entonces, nuestra relación pasa por conocer la palabra, por supuesto que pasa. ¿Qué nos da la palabra? Nos hace conocer el carácter de Dios. Pero ¿qué tenemos que tener nosotros, los que hemos creído a esta palabra? Porque ahí es donde está la gran diferencia con esta otra gente. Nosotros creemos en esta palabra. Creemos que es palabra de Dios, creemos que se cumple, que es viva, que es eficaz. Como dice la palabra, que es más cortante que espada de dos filos. ¿Qué es lo que tenemos? eh, ¿Qué es lo que qué es lo que falta? Bueno, falta que hablemos con el autor. Falta que tengamos una relación con ese autor de la palabra. Y esa relación, hermanos, se da básicamente en la oración. Si no oramos, vuelvo a repetir, no tenemos una relación con Dios. No podemos relacionarnos con alguien con quien no hablamos. ¿O sí? ¿Se relaciona el marido con la esposa si no hablan? No. ¿Se relaciona el padre con el hijo si no habla? No. ¿Se relacionan dos amigos si no hablan? No. ¿Dos compañeros de trabajo que no se hablan, se relacionan? No. No hay relación si no hay diálogo. El diálogo es el puente y el diálogo con Dios es la oración. Quiero hacer hincapié en esto, porque siento del Señor de hacer hincapié en la oración. Hace un tiempo que Dios viene tratando conmigo en esto. Orar, orar y orar. Porque yo tengo que tratar con un ser vivo. Dios es un ser vivo, que me habla a través de su palabra, pero me habla cuando oro con Él también. Porque tampoco es orar y tener una lista de supermercado con el Señor y empezamos. Y te pido, 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 y cuando terminamos cumplí, te pedí todo. Para eso la escribimos y le decimos, mira Señor, acá está todo lo que tengo para pedirte, vuelvo más tarde. No, tenemos que hablar con el Señor. Tenemos que hablar. Es lógico que podemos pedirle cosas, pero en ese diálogo, en ese, en ese compartir, en ese hablar y escuchar. Yo tengo que saber hablarle al Señor, pero tengo que saber escucharlo también. Y cuando Él me habla, yo también tengo que saber obedecerlo a lo que Él quiere. Porque si no, tampoco tiene sentido. Yo creo en la palabra de Dios, creo lo que dice, sé lo que Dios me está hablando, yo tengo que obedecerlo. Tengo que obedecerlo. Yo alguna vez mencioné algo que me dijo un amigo pastor. Dice, la palabra de Dios, dice, es como una receta de vida. Tienes que conocerla y ponerla en práctica. Porque dice, si a ti te dan una receta de una torta y tú la lees y no te pones a hacer la torta, dice, nunca la vas a tener la torta. Si nosotros conocemos la palabra, la creemos, pero no practicamos la palabra de Dios, no vivimos conforme a la palabra de Dios, no vamos a tener los resultados que dice la palabra de Dios. No, no lo vamos a tener. Es simple como eso. Es un razonamiento simple.
Y muchas veces, hermano, cuando esta relación falla y emprendemos muchas cosas y muchas veces sin el Señor, empezamos, como dije, a no ver resultados, a sufrir reveses, comienza el desánimo. El desánimo, un desánimo que comienza de a poco, pero que nos va alejando del Señor. Y tenemos que tener fe, y esa fe la da Dios. Dios quiere que confiemos en Él y en sus promesas, inclusive cuando los resultados no están, porque por algo a veces no está. A veces cuando vamos construyendo nuestra vida en el Señor, ahí por la mitad del muro, como la gente de Nehemías, perdemos la motivación. Eh, Miren lo que pasó cuando ellos construyeron, cuando llegaron hasta la mitad. Dice 4:6, Nehemías 4:6. Por fin, dice, se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo, con ánimo. No estaban desanimados. Y construyeron hasta la mitad. Y ahora vamos a ver adelante ahí cómo se empieza a complicar la cosa después de la mitad. Entonces, debemos estar motivados por en las cosas del Señor. Tenemos que estar motivados cuando damos inicio a muchas cosas, inclusive aquellas personas nuevas cuando empiezan la vida en Cristo. Tienen que estar motivados. Pero hay que tener cuidado cuando viene el desánimo. Porque como dije, el talón de Aquiles a veces del enemigo es nuestra motivación y nuestro ánimo. Si logra sacarnos de ahí y afectar nuestra fe, es complicado. Después hay un proceso todo de restauración que solo Dios. Y Satanás se molesta cuando nosotros estamos motivados y cuando el pueblo de Dios está motivado. No solo Satanás, sus discípulos, sus hijos, porque el diablo tiene sus hijos también. ¿Sabían de eso? El impío es hijo del diablo, la Biblia lo dice. Y el mundo en general se molesta cuando el cristiano está motivado. Siguiendo en la línea de Nehemías, miren Nehemías 4:7 dice, sin embargo, ¿se acuerdan los tres aquellos que estaban afuera haciendo la hinchada contra? Dice, cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, José estuvo hablando de ellos el miércoles pasado, los amonitas y los adosdeos se enteraron de que la obra progresaba y que se estaban reparando las brechas en la muralla de Jerusalén, se enfurecieron. Cuando los enemigos del pueblo de Dios se saben que los hijos de Dios están yendo para adelante en las cosas del Señor y que están reparando las brechas en su vida por, por las cuales ellos tendrían la capacidad de entrar y hacer daño, se enfurecen y te atacan. En este caso se burlaban también, ¿no? Había uno de ellos que decía, dice, si un zorro y se sube arriba de esa muralla se va a caer todo. O sea, era el negativo, ¿no? Era la contra. Trabajando uno y diciendo al otro, mira, si alguien se sube arriba de ese muro se te va a caer. Ahora ustedes imagínense haciendo algo que tenga una persona diciéndote eso. Te quiere desmotivar, te quiere sacar de lo que estás haciendo. Y era lo que hacía esta gente.
Eh, entonces se ponen mal. Ahora, para tener esta motivación, ¿qué es lo que mantiene esta motivación en las cosas de Dios? En el, hay dos cosas que mantienen la motivación: el amor por Dios y la pasión por las cosas de Dios. Y si quisiéramos dar un ejemplo, digamos, común de este tipo de cosas, vamos a dar un ejemplo de Jacob, por ejemplo. Jacob, ¿se acuerdan la historia de Jacob? Llegó donde estaba Labán y se enamoró de Raquel. La Biblia dice que era la más bonita de las dos hermanas, ¿verdad? Que era de hermoso parecer. Y le ofreció al suegro, al futuro suegro, trabajar por ella. Era un usurero el suegro. Labán era un usurero. Le dijo que tenía que trabajar 7 años. Se lo podía haber dejado por menos. Le puso 7 años. ¿Eh? Sí, pero él después lo engañó. Este, bueno, y Jacob aceptó, ¿por qué? Porque había amor. Y dice que en Génesis 29:20 dice que esos años le parecieron pocos días. ¿Por qué? Porque la amaba. Ahora este hombre también después sufrió una frustración. Y fue el día siguiente de la boda. Al ver que lo que le había tocado no era lo que él había trabajado. El peor músico, ¿por qué? Le dio la mano. Eh, o sea, le cantó la nota equivocada. Entonces, habíamos dicho que en Génesis 29:20 decía esto, ¿ves? Dice, así que Jacob, dice, trabajó 7 años para obtener a Raquel. Dice, pero su amor por ella era tan fuerte que le parecieron unos pocos días. Y Jacob nunca perdió esa motivación porque él amaba a Raquel. No se quejó de los 7 años. Y cuando hay amor y pasión por la obra de Dios, no hay cabida para el desánimo. Vamos a ver algunos otros versículos. Por ejemplo, Isaías 40, del 28 al 31 dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Cuando entramos en desánimo y nos cansamos, Dios es siempre la respuesta. Y miren que, hermanos, viene estas cosas. Y viene despacito. Cuando quiera acordar, estamos en el medio de ella. Proverbios 3 del 5 al 6 dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. ¿Qué es allanar? Es abrir las sendas, abrir los caminos, dejar el camino limpio para que podamos seguir. Colosenses 3:23, todavía no llegamos a eso en los domingos, pero dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor, y no como para nadie en este mundo. Nuestro trabajo tiene que ser siempre enfocado en Dios. Mismo cuando trabajamos en lo secular, en nuestros empleos. ¿Tenemos superiores?
por arriba de nosotros, que nos están mirando, que nos están estudiando cómo hacemos las cosas. Pero nosotros tenemos que trabajar como para Dios. Y de esa manera, estos superiores tampoco van a tener nada que decir. Eclesiastés 9:10 dice, y todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño, porque en el sepulcro, o sea, en la tumba, a donde te diriges, no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Y por último, de versículos, vamos a seguir hablando de esto, pero de versículos dice, los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor los librará de todas ellas. Esto está en el Salmo 34, versículos 17 al 19. Cuando también otra causa de que llega un desánimo, que el Señor lo dijo en Apocalipsis, se lo dijo a la iglesia de Éfeso. Y es cuando abandonamos nuestro primer amor en la iglesia. Ese primer amor que cuando nos iniciamos en la iglesia, nos iniciamos en Cristo, queríamos estar todo el tiempo en oración, éramos los primeros en llegar a la iglesia, queríamos cantar, predicar, participar de las actividades de la iglesia. ¿Y después qué pasa? Cuando pasa el tiempo. Ya no es así, ¿verdad? Se siguen haciendo algunas cosas, pero ese entusiasmo ya menguó. Y el Señor le recrimina a la iglesia de Éfeso, que tiene muchas cosas buenas, le dice, pero pero la contra es que ha perdido ese primer amor. A Dios le agrada que vivamos en ese primer amor. Y al perder ese primer amor, el desánimo puede llegar a nuestras vidas. Y para vencer eso dijimos que teníamos que tener amor y pasión. Y hay un libro de la Biblia que habla mucho del amor y la pasión y prácticamente ni se menciona en las prédicas. Es el libro de Cantares. Y lo leemos y decimos, ¿es posible que este libro esté acá si es una historia de amor? Pero tiene una connotación espiritual, si no, no estaría acá. Es inspirado por el Espíritu de Dios también. Voy a leer un pasaje. Cantares 3 del 1 al 4. Dice, una noche, habla la mujer, ¿verdad? Dice, una noche mientras estaba en mi cama suspiré por mi amado. Suspiraba por él, pero él no venía. Así que me dije, me levantaré y recorreré la ciudad y buscaré por todas las calles y las plazas. Buscaré a mi amado, así que busqué por todas partes, pero no lo encontré. Los guardias me detuvieron mientras hacían sus rondas, y yo les pregunté, ¿han visto ustedes al hombre que amo? Y apenas me alejé de ellos, encontré a mi amado. Lo tomé y lo abracé con fuerza, y lo llevé a la casa de mi madre, a la cama de mi madre donde fui concebida. Esto habla la mujer. Buscaba a su amado, y la iglesia tiene que buscar a su amado. No importa las condiciones. Ella acá salió de noche por las calles a buscar a su amado. Y no estamos hablando que la noche del contexto donde fue escrito esto era una noche acá, teníamos luces por todos lados, la carretera. No, no, no. Oscuridad, peligros. Ella salió a buscar a su amado. La iglesia debe salir a buscar a su amado. A Cristo. La iglesia es la novia de Cristo, dice la Biblia. Hay una alegoría sobre eso, ¿verdad? Y dice que cuando se alejó de los guardias, encontró y se lo tomó y lo abrazó con fuerza y se lo llevó a la casa.
andaba en la búsqueda del Señor. Y nosotros para vencer el desánimo que nos viene a veces, tenemos que buscar con pasión y con amor a Cristo, para que Él venga a nuestra vida y podamos recuperar esto que es tan importante para tener una vida espiritual fructífera. Y la búsqueda del Señor em, tiene, podemos buscarlo leyendo la palabra, participando en las reuniones de la iglesia y escuchando la palabra también, orando, cantando. Pero sobre todas las cosas, hermano, no quiero ser, digamos, pesado, pero quiero volverles a recalcar sobre esto. La búsqueda principal del Señor es en oración. Es hablar con Él. No hay cercanía más grande que hablar con Dios. Cuando estás en contacto con Dios y hablando con Él, es el momento en que estás más cerca de Él. Esa es una relación viva, porque Dios es vivo. Dios está vivo. ¿Se acuerdan las películas que había Dios no está muerto? Bueno, Dios está vivo. Y como está vivo y es una persona, es quien nos creó, es nuestro Padre. Hable con Él. Hable con Él. Si no, no se relaciona con Él. Acá hay hijos y padres. ¿Se hablan? ¿Para que sí? Si no, es imposible, ¿no? Hay que hablar con Dios, hay que hablar, hay que orar. Cuando también empezamos a perder motivación, empezamos a perder la visión correcta. Todo lo vemos negativo. ¿Qué hacía esta gente que estaba trabajando ahí con Nehemías? Quejándose. El escombro es mucho, dice. Ya, ya no querían más nada. Empezaron primero motivados hasta la mitad de la muralla, dale, dale con la mitad de la muralla. Y después el escombro era mucho. Ya estaba pesado el escombro. Un balde de escombro pesaba una enormidad. ¿Por qué? Porque estaban desmotivados. Dice, se olvidaban de que el muro ya estaba en la mitad. O sea que en realidad había menos escombros de que cuando empezaron. Pero ahora era mucho. Cuando empezaron no era mucho. ¿Cuál era la diferencia? La motivación, la visión. Ahora era negativo, estaban cansados y ya no querían más nada. Y en el camino del Señor a veces las cosas es así. Entonces el pueblo se cansa, la gente se cansa y empieza a ver todo negativo, les empieza a resultar todo pesado. Y volvieron a decir los escombros que eran muchos, que eran demasiados, y volvían de vuelta. Jamás vamos a poder construir esta muralla. Negativos totales. Entonces, el que tiene una visión tiene planes, hermanos, tiene proyectos. Y cuando se pierde la motivación, se pierde esa visión. O se distorsiona mucho. Ya no hay más planes, no hay más sueños, no hay más proyectos. Miren, vamos a ver un ejemplo de Eliseo. Eliseo tenía planes. ¿Cuál era el plan de Eliseo? Tenía planes Eliseo. El plan de Eliseo era recibir una doble porción del espíritu de Elías. Y en ese plan y en esa visión, ¿qué hacía Eliseo? Lo perseguía Elías por todos lados, no lo dejaba nunca.
Estaba motivado Eliseo, ¿verdad? Quería esa doble porción a toda costa. Y mantuvo la visión y logró lo que tanto buscaba. En Segunda de Reyes 2:2 dice, y Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, dice, porque el Señor me dijo que fuera a Betel. Y Eliseo respondió, tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que descendieron juntos a Betel. Y no lo dejó. Y él logró lo que él quería. Logró recibir la doble porción del Espíritu. También tenemos un ejemplo en Caleb y Josué. ¿Se acuerdan que Moisés mandó a los dos espías recorrer la tierra? 10 de ellos vinieron con un informe. Son gigantes. No, no vamos a poder con ellos. Son de gran estaturas. Éramos como langostas, dice. Parecíamos como langostas con respecto a ellos. Miren la visión de ellos. No estaban motivados, la visión distorsionada por el piso. Ahora, la visión de Caleb y Josué era completamente diferente. Estaba fundada en Dios. Estaban motivados en las cosas de Dios. Y decía, si Jehová se agradare de nosotros, nos llevará y nos la entregará a la tierra. Dice, no teman, los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, pero con nosotros está Jehová. Eran dos hombres que estaban motivados con una visión de fe. Y de hecho, fueron las únicas dos personas que salieron de Egipto y lograron entrar en la tierra prometida. El resto no entró en la tierra prometida. El resto del pueblo de Israel que entró en la tierra prometida fueron los descendientes de aquellos que salieron de Egipto. Ni Moisés entró. El Señor lo máximo que le permitió fue verla de lejos. Pero estos dos personajes sí entraron. De hecho, uno de ellos lideró el pueblo de Israel en el lugar de Moisés, que fue Josué. También se pierde la confianza. En Nehemías cuando dice, no podemos edificar el muro. Habían perdido la confianza, no estaban motivados. Y debemos confiar en Dios, hermanos. Jonatán, el hijo del rey Saúl, en 1 Samuel 14:6 pasa en medio de un ejército enemigo, confiando en Dios. Él y su ayudante, nada más. Es lo que dice 1 Samuel 14:6. Dice, crucemos hasta la avanzada de esos paganos, decía Jonatán, al escudero. Tal vez el Señor nos ayude, dice, porque nada puede detener al Señor. Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. O en otras palabras, o unos pocos. Muchos o pocos, pero Dios puede ganar la batalla cuando Él quiere y como Él quiere. Entonces no tenemos que perder la confianza en Dios. En el Salmo 27:3 dice, aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá, aunque me ataquen, permaneceré confiado. La confianza tiene que permanecer, así como también tenemos que seguir, no tener miedo a las cosas, no ser temerosos. Elías fue un hombre que se sintió temeroso e inseguro, a pesar de todo lo que Dios hacía a través de él. Cuando Jezabel lo amenazó, que era una impía, a pesar de la relación que él tenía con Dios, se llenó de temor y huyó al desierto. Y en el desierto se quería morir. Todo porque esta mujer lo había amenazado. Israel también se sintió inseguro frente al Mar Rojo, cuando el faraón los acorraló ahí, después de ver todas las plagas y los milagros que había hecho Dios a través de Moisés.
Miren lo que habla primero de Elías. La palabra dice en Primera de Reyes 19:3. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. El hombre estaba completamente sin visión, temeroso, inseguro, y Dios había hecho cosas maravillosas a través de él. Veo que esto le puede pasar a cualquiera, ¿no? Había tenido una experiencia con Dios tremenda, y sin embargo estaba en esa condición. Y el pueblo de Israel que le decía en Éxodo 14:12 a Moisés, ¿no te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Pero Moisés le dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven jamás volverán a verlos. Y tal vez sea un poco lo que Dios nos dice hoy, ¿verdad? No tengan miedo, quédense quietos. ¿Estás en un problema? Quédate quieto. Observa cómo el Señor te rescata. Confía en el Señor. Pone tu visión en el Señor. Habla con el Señor. Porque ese problema o esos egipcios que ahora ves no lo vas a volver más. Cuando tenemos la visión correcta, las cosas suceden, hermanos. Cuando estamos en la sintonía con el Señor, las cosas avanzan. La Biblia dice que Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Ahora, ¿cómo se puede multiplicar? A ver los de matemáticas, los que van al liceo. Cero multiplicado por cero, ¿cuánto da? Para nosotros sí, para Dios no. La matemática de Dios es diferente. Dice que multiplica fuerzas del que no tiene ninguna, pero lo hace porque es Dios. Eh, Dios nos da fortaleza, tenemos que confiar en Él. Jamás tenemos que dejar que la inseguridad nos lleve al temor, porque Él está con nosotros. La palabra de Dios en Romanos 8:31 dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No dejemos desprotegidos nuestros muros espirituales, hermano. Nehemías, ¿qué hizo? Para que evitar el desánimo y ese desánimo dejara desprotegido la muralla que estaba construyendo, puso al pueblo unido, ¿por qué? Por familia, dice, con espadas, lanzas y arcos. Le dio armas y los puso por familias. Estaban, dice que en las partes bajas, detrás del muro, y en los sitios abiertos por donde podría entrar el enemigo, en las zonas débiles. Agrupó la defensa en las zonas débiles. Esto está en Nehemías 4:13. Por lo tanto, hermanos, debemos unirnos como familia, como iglesia, para evitar el desánimo. Luego que Nehemías hizo esto, el pueblo se volvió a motivar. Dice que los que edificaban el muro y los que estaban trabajando ahí en el muro, que acarreaban las cosas y cargaban todo el material, con una mano trabajaban en la otra y en la otra que tenían la espada. Hace cosas para Dios, pero nunca pierdas la espada. Somos guerreros, somos soldados y estamos en guerra. Y vamos a estar hasta que Cristo venga. Esta guerra no hay acuerdo de paz en ella. Vamos a estar en guerra hasta que Cristo venga. Sergio mencionaba hoy que lamentablemente un pastor se tuvo que venir por un problema tal vez espiritual, no sabemos, de allá de Paraguay. Estamos en guerra.
Y el Señor nos da las herramientas para pelear esa batalla. Todas las herramientas para poder vencer esa guerra. Nos equipa para ello. Entonces, trabaja en las cosas de Dios, hace las cosas de Dios, hermano. Pero nunca dejes a Dios de lado haciendo las cosas de Dios. Como lo dice Leo que está aquí. ¿Cómo es que tú dices, Leo? Exacto. No se puede servir a Dios sin Dios. Si estás en las cosas de Dios, tienes que tener a Dios contigo. Si no, las cosas no salen. Entonces, hermanos, tengamos cuidado porque, como dijimos, esto viene de a poco. Y tenemos que trabajar unidos sin perder la visión, sin dejar de confiar, sin dejar de relacionarnos con Dios. Procure buscar una relación con Dios. Procure acercarse a Dios, a ese Dios vivo, conociéndolo y tratando con Él, para que Él, a su lado, te dé, me dé la victoria. Necesitamos de Él. Amén.